13. Una sustitución ineficaz. El marxismo representa una religión. El marxismo tiene una concepción total del mundo, una cosmovisión. El marxismo pretende abarcar todos los problemas de la vida humana y darle a esta un sentido. Por eso aspira a envolver todos los actos de la existencia humana. El marxismo, aunque no se dé cuenta de ello, se orienta a satisfacer las necesidades religiosas que tiene todo hombre. El marxismo es una pseudo-religión que busca llenar el vacío que había dejado en la conciencia del mundo occidental la falta de religión. Todo hombre es religioso por naturaleza. Todo hombre necesita una religión. El mundo occidental se despojó de la religión y el marxismo, que es un producto total de Occidente, intenta cubrir los espíritus desnudos de unos hombres que, como tales, buscan a Dios, aún sin saberlo. El marxismo encarna la culminación de un proceso que se inicia en el Renacimiento. En el Renacimiento, el hombre centra el enfoque de su atención sobre sí mismo y, al mismo tiempo, expande hacia la antigüedad el radio de sus requisas intelectuales. El hombre puede pensar como quiera. Se le rinde culto a la antigüedad pagana y no solamente se imita el estilo de sus literatos y los órdenes arquitectónicos grecorromanos, sino que se imitan también sus formas de vida. Se relajan las costumbres y la inmoralidad impera en todos los ambientes. El hombre deja de proceder de acuerdo con lo que todavía piensa y termina pensando de acuerdo a cómo procede. Y se concluye, el hombre puede actuar como quiera. El hombre debe, entonces, liberarse de toda atadura. No tiene por qué estar ligado a ninguna autoridad religiosa que no le permita interpretar las sagradas escrituras libremente. Surge la llamada Reforma Protestante. Cristo, sí; Iglesia, no. El hombre puede creer como quiera. Y transcurren unos 100 años. De la razón depende la verdad. Entonces, solo puede existir una religión creada por la razón humana. No hay una religión revelada por Dios. Dios, sí; Cristo, no. El hombre puede creer en lo que quiera. Y estamos ya en el siglo XIX. Dios no tiene voz en la tierra. No se puede conocer su voluntad. Es una forma abstracta que no tiene relación alguna con el mundo, es una abstracción, es una creación de la mente humana. ¿Oís las campanas? Le acaban de llevar a Dios los sacramentos, ya ha muerto, Heine. Dios ha muerto, Nietzsche. El hombre puede vivir como quiera. Este es el momento en que aparece el marxismo. El pensamiento filosófico imperante es ateo. Y el marxismo también es ateo. El marxismo es el resultado del ateísmo de su época. Pero el marxismo llega además a las últimas consecuencias, se decide a sacar las conclusiones lógicas del ateísmo. Y el marxismo se encuentra con que las clases populares son consideradas atrasadas porque todavía son creyentes y se da a la tarea de lograr que ellas también se aparten de Dios. Del ateísmo individual e individualista surge un ateísmo colectivo y colectivista. El marxismo no se limita a negar a Dios, sino que lo ataca. Al hombre occidental, la religión le era indiferente. Pero el problema religioso es el problema por excelencia y esta situación no podía durar por mucho tiempo. Se establecieron unas premisas mediante las cuales se negaba la religión, pero no se tuvo la audacia de proceder de acuerdo con esas premisas. El marxismo sí la tuvo. A la religión o se la ama o se la odia. El mundo occidental no la amó, los marxistas la odiaron. Si los hombres individualmente eran ateos, lógico era que se le diera carta de naturaleza al ateísmo en la vida social. Si eran ateos debían serlo con todas sus implicaciones. No se atrevieron. Y el marxismo sí se atrevió. El materialismo totalitario del marxismo procede directamente del materialismo individualista del liberalismo. Más que una reacción contra este, es una consecuencia. Dios ha muerto. Estamos en el Viernes Santo de la civilización occidental. Pero el hombre necesita a Dios. Y mientras llega el domingo de resurrección, la civilización occidental, que no cree en un Dios creador, hace de una criatura un Dios. Esta fue la obra del marxismo. Occidente le dio la espalda a la religión y se encontró de frente con el marxismo. El hombre occidental apartó de sí la religión, pero tuvo que quedarse con un espíritu religioso.
El hombre expulsó la religión de su seno, miró hacia adentro y se encontró con un profundo vacío. El marxismo, inconscientemente, intenta llenar ese vacío. El marxismo combate la religión, pero no para erradicarla, sino para sustituirla. El marxismo tiene un dogma. El marxismo sustituye a Dios por la materia autodinámica, sustituye a la Santísima Trinidad por los tres elementos distintos que componen la misma naturaleza material, tesis, antítesis y síntesis, sustituye a la providencia de Dios por la historia, sustituye la verdad revelada por Dios por la concepción marxista de la existencia, sustituye al pecado original por la propiedad privada, sustituye al pueblo escogido del Antiguo Testamento por la clase explotada, y a las profecías, por el cambio en los medios de producción, sustituye a Cristo por el proletariado sin mancha y libertador del mundo, sustituye a la redención por la evolución, sustituye a la Iglesia por la dictadura del proletariado, sustituye al Papa por el partido, sustituye la infalibilidad del Papa por la voz del partido, sustituye a la jerarquía episcopal por los dirigentes del partido, sustituye a la Biblia por las obras de Marx, Engels y Lenin, sustituye a las herejías por las desviaciones, y a la excomunión por las purgas, sustituye a la vida perdurable por la sociedad sin clases, y al reino de Dios por el reino del hombre. El marxismo tiene una moral. El marxismo sustituye las normas de moral por los intereses de la lucha de clases a los que se concede un valor absoluto y para cuyo logro se exige a los militantes del partido una férrea y entera sumisión, sustituye la moral universal por una moral de clase. El marxismo tiene un culto. El marxismo sustituye el culto a Dios por el culto a la materia, representada en las máquinas, sustituye el culto a los santos por el culto a los caudillos embalsamados, sustituye a los templos por los mausoleos. El marxismo tiene una mística. La virtud teologal de la fe es sustituida en el marxismo por la fe en la dialéctica, por la fe en las fuerzas materiales que determinan la historia, por la fe en la veracidad y bondad del proletariado, por la fe en los efectos de la lucha de clases, por la fe en la virtud teologal de la caridad, aunque el marxismo propugna el odio entre las clases, es sustituida por un espíritu de solidaridad extraordinario entre todos aquellos que se consagran a la lucha de clases. Proletarios de todo el mundo, uníos. La virtud teologal de la esperanza es sustituida por la confianza en el advenimiento de la sociedad comunista, por la seguridad en la victoria del proletariado, por la expectación acerca de la transformación del mundo. El marxismo es una religión sin Dios y sin hombre. Un puente sobre un río sin las dos orillas del río. Una religión sin contenido espiritual. Una estatua de mármol hueca, un tanque vacío. El marxismo es una efigie material a semejanza de una realidad espiritual, es un simulacro de la religión. En el marxismo, la fe es credulidad, la caridad es adhesión exclusivista. La esperanza es simple espera. La religión se convirtió en un mito. Lo sagrado se transformó en profano. ¿Cómo será la necesidad de religión que tienen los hombres, que el marxismo, una pseudo-religión, produce un fanatismo religioso? El hombre occidental, al negar a Dios, ya no le encontró razón de ser, ni objeto, ni fin a la vida. El desconcierto fue total. Y el hombre se centró sobre sí mismo, se aisló de los demás hombres y perdió el sentido de toda comunidad espiritual. En estas circunstancias se acoge fácilmente un poder absoluto que, en nombre de un mito en el marxismo, la clase impone por la fuerza un objetivo y un fin, así como la adhesión de todos a una causa común. El hombre busca la verdad. Y necesita creer en la verdad. Necesita tener fe en un absoluto. Pero en Occidente, al hombre se le dijo que no podía encontrar la verdad, que nada era absoluto, que todo era relativo, que cada quien podía creer en lo que le pareciera, que siempre era posible que fuera el contrario el que tuviera la razón, que nadie podía estar cierto de poseer la verdad. Y se tenía tolerancia ante el error e indiferencia ante la verdad. Y no importó que no se enseñara que Dios existía. Y tampoco importó, más tarde, que se enseñara que Dios no existía. Y un joven estudiante en una mañana escuchó de su admirado profesor, ateo, que no se podía saber dónde estaba la justicia. Y en la tarde, el joven estudiante escuchó que él debía ir a la guerra a luchar por la justicia. Y ya en el frente de batalla,
leyó en un periódico que un hombre de negocios de su país había declarado que el capital no tenía fronteras. Y al terminar la guerra, el joven estudiante presenció un acto muy formal en el que se depositó una corona de flores en la tumba del soldado desconocido y se les impusieron vistosas condecoraciones a sus compañeros de armas que regresaban de la guerra mutilados. Y en ese acto el joven estudiante se encontró con su profesor. Y el joven estudiante regresó a su casa pensando, si no se puede saber dónde está la verdad y dónde está el error, dónde está el mal y dónde está el bien, dónde está el vicio y dónde está la virtud, dónde está la justicia y dónde la injusticia, entonces, ¿por qué me mandaron a la guerra? No pudo haber sido para defender la justicia, porque me dijeron que no se podía saber dónde estaba. Y si no era para defender la justicia, ¿para qué me mandaron a la guerra? ¿Para defender qué? ¿Para defender a quién? Por la verdad, por el bien, por la virtud, por la justicia, se puede ofrecer la vida. Pero ninguna otra cosa justifica el riesgo de perder ni siquiera un brazo, una pierna, ¿a cambio de qué? A cambio de una vistosa condecoración. Y el joven estudiante siguió pensando en estas cosas. Ya no había nada para Occidente, por lo que valiera la pena ofrecer la vida. Y Occidente se enfrió. No había un mal que combatir ni un bien por el cual luchar. Occidente se alejó de la religión y se quedó sin ninguna causa que estuviera por encima de los hombres y a cuya realización pudieran entregarse con apasionamiento, no había nada, para Occidente, por lo que valiera la pena de morir, y nada, tampoco, por lo que valiera la pena de vivir. Pero los hombres, especialmente los jóvenes, necesitan de un ideal que llene plenamente sus vidas y justifique la muerte. Necesitan entregarse con pasión a la defensa de una idea que los lleve a estar dispuestos a todos los sacrificios, a no amedrentarse ante las derrotas, a realizar duros trabajos sin compensación, a que las dificultades no les resten afán, a que de las persecuciones tomen aliento. Los hombres, especialmente los jóvenes, necesitan calor, entusiasmo, fuego, pasión. Necesitan una religión. Pero Occidente tiritaba de frío al alejarse de la religión. Occidente se alejó de la religión católica, porque no es fácil ser un buen cristiano. Exige el sacrificio. Y hoy el marxismo triunfa justamente, no es fácil ser marxista. Occidente se alejó de la religión católica, ella exige una absoluta aceptación de todos sus dogmas. Ninguno de estos puede ser aceptado a medias ni puede excluirse ni uno solo de ellos. Y hoy el marxismo triunfa justamente porque exige una absoluta aceptación de todos sus dogmas. Occidente se alejó de la religión católica, porque ella proclama que el Papa cuando habla ex cátedra es infalible. Solamente cuando habla en esa forma, pero siempre que lo hace. Y hoy el marxismo triunfa justamente porque proclama que su máximo jerarca es infalible cuando procede como tal. Occidente se alejó de la religión católica, porque ella es intolerante con el error. La verdad es solo una. No puede haber igualdad entre la verdad y el error. Y hoy el marxismo triunfa justamente porque no tiene tolerancia con lo que considera como error. Occidente se alejó de la religión católica. Porque ella tiene una autoridad jerárquica a la que hay que obedecer. Los obispos tienen potestad de orden, de jurisdicción y de magisterio. Y hoy el marxismo triunfa justamente porque exige la obediencia a un mando jerárquico. Occidente se alejó de la religión católica, porque ella es universal. La Iglesia abarca a todos los hombres y a todas las naciones. Y hoy el marxismo triunfa justamente porque es internacional. Occidente se alejó de la religión católica. Porque ella exige del hombre una entrega total. En cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Y hoy el marxismo triunfa justamente porque exige del hombre una entrega total. Ciertamente, el marxismo exige entrega y sacrificio. Pero esa entrega y ese sacrificio no podrían realizarse si no fuera por la enorme influencia que, aún insensiblemente, el cristianismo ha ejercido en los espíritus a lo largo de 20 siglos. El tipo más acabado de comunista, es decir, el hombre completamente enrolado al servicio de la idea, capaz de inmensos sacrificios, de un entusiasmo desinteresado, es un heredero de la educación cristiana, de los siglos durante los cuales el cristianismo modeló la naturaleza del hombre con su espíritu. Influencia a menudo invisible y subterránea,
pero que subsiste aún en la conciencia de aquellos que rechazan el cristianismo y se creen aún sus enemigos. Esos inmensos sacrificios solo son posibles debido a la influencia cristiana que queda en el mundo y porque la sombra de la cruz se proyecta todavía sobre su camino. Su pasión solo es real porque han caricaturizado la gran pasión del que dijo, ningún hombre tiene amor más grande que este, al punto de dar su vida por sus amigos, Juan 15:13. Si esta pasión antirreligiosa del fascismo rojo lograra expulsar del mundo al cristianismo, lo cual no puede concebirse, el propio fascismo rojo se tornaría imposible, porque ya no podría interpretar el servicio con vistas a altos fines. No habría ya una gran pasión que mutar, ni un gran amor que corromper. El apasionamiento de los marxistas es posible por la pasión de Cristo.